Pero a todo esto, ¿cuál es el origen de nuestra misión? ¿Cuál es el origen de por qué, qué misión tenemos? ¿Cuál es nuestra misión aquí en la tierra? Y al principio mencioné, el tema es nuestra misión. Y ese fue el tema que mencioné. Pero ¿cuál es el origen de nuestra misión? El origen de tu misión y de mi misión es esto. La frase esta del versículo 14 en segunda carta a los Corintios 5, 14, donde estamos ahorita. Porque el amor de Cristo nos impulsa. Estás aquí porque el amor de Cristo te impulsa. Amén. El amor de Cristo nos impulsa. Y otras traducciones dicen, el amor de Cristo gobierna nuestras vidas. Y otra traducción, la última ya para atrás, el amor de Cristo domina nuestras vidas. Por eso estamos aquí. Y queremos que nos siga dominando. Queremos seguir aprendiendo a que nos domine más. El origen de nuestra misión está aquí, hermanos. El amor de Cristo nos impulsa, nos constriñe. Y este es el origen de la misión. Y la importancia de este verbo griego, constriñe, consiste en que Pablo y todos los cristianos, y para todos nosotros, debemos estar completamente dominados por el amor de Cristo. Cuando habla Pablo del amor de Cristo, habla del amor que Dios en Cristo manifiesta, el amor que Dios en Cristo manifiesta hacia el hombre. Fue el amor de Cristo lo que constriñó, lo que impulsó a Pablo a trabajar intensamente. Sabes tú que hizo muchos viajes misioneros, sabes tú que predicó aquí, que predicó acá, tú sabes que escribió estas cartas y sabes que siempre habla del amor de Cristo y siempre sabes que habla tanto de que tenemos que mejorar el cristianismo, tantos consejos y tantas cosas que nos ayudan para ser mejores cristianos, para esperar más a Cristo. Y todo lo que sufrió Pablo, y todo lo que escribió, y todo lo que pasó, y todo lo que transmitió en las iglesias, nos transmite hasta ahorita, todo eso, el origen de todo eso para él fue el amor a Cristo. El amor a Cristo. El que hizo todo, el que haya hecho todas esas cosas, lo que lo impulsaba, lo que lo constreñía, era el amor de Cristo. Eso, hermanos, eso debemos de tener en nuestras vidas también. Y digo debemos porque me incluyo también, claro que sí. Fue el amor a Cristo lo que constriñó a seguir instruyendo Pablo a los corintios en una forma sana, en una forma sensata. Y en el versículo 14, en la siguiente frase, pensando en esto, cuando dice esta parte, pensando en esto, ¿en qué vamos a pensar? ¿Pensar en qué? ¿En qué debemos de meditar? Quiero que vayas conmigo al versículo. Dice, pensando en esto. ¿Pensar en qué? ¿En qué vamos a meditar? En que recordemos, en que consideremos, en que apliquemos también que uno murió por todos. Uno murió por todos. Cristo murió por ti y por mí. Pensó en ti, pensó en mí, calculó el costo, dejó su comodidad, se entregó por ti y por mí. Luego, todos murieron. Dice el versículo 14, adelantito. Literalmente, por quienes Él murió, por aquellos que obedecieron el Evangelio, todos nos convertimos al morir al pecado. Morimos al pecado para poder vivir en Dios, de quien somos. Quiero que vayamos, o si quieres anotar este pasaje, a Colosenses capítulo 3, versículo 31. Colosenses capítulo 3, versículo 31. Dice así: porque ya habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque ya habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Versículo 15. No solo muertos al pecado, como dice Romanos 6, no solo muertos a la ley, no solo muertos a los viejos deseos, no solo muertos al mundo, sino también muertos a nosotros mismos,
a los viejos deseos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para Cristo. Y este versículo es una de las declaraciones más claras del propósito total de nuestra vida cristiana, de nuestra misión aquí en la tierra, que vivamos ya no para nosotros mismos, para Cristo, así como Pablo nos dejó una gran enseñanza a través de su vida. La misión de esta vida no es para que vivamos para nosotros mismos, sino para Cristo. Y voy a hablar un poquito sobre el egoísmo. El egoísmo no es parte del plan divino de la salvación, del plan divino de la vida cristiana. Y quiero que reflexiones. ¿Qué es lo que más me motiva? A veces siempre hago esas preguntas para poder hacer un autoanálisis. Si tienes donde anotar, hermano o hermana, anota 5 respuestas, si puedes. ¿Qué es lo que más me motiva? Y escribe. Me motiva esto. Anota 5 respuestas, si puedes anotarlas ahorita. ¿Qué es lo que más me motiva? Siguiente pregunta. ¿Por qué sirvo a Dios? Y también anota. Sé sincero y exigente contigo mismo. Primera pregunta, ¿qué es lo que más te motiva? Y la segunda, ¿por qué sirvo a Dios? Debes de ser sincero y exigente en tu autoevaluación. Ya lo que escribiste o lo que tienes en mente, esas respuestas están de acuerdo con el temor de Dios. ¿Están de acuerdo con el amor de Cristo? Quiero que analices eso. ¿Están acorde a esto? Si no es así, debes actualizar tu misión aquí en la tierra. Debes de actualizarla, debes de modificarla, debes de hacer un cambio, debes de hacer un crecimiento. Y para que haya un cambio, algo tenemos que dejar pasar y a la vez sufrir también, para despojarnos de eso. Pídele a Dios que te ayude a cambiar tus motivaciones. Enfoca tu misión de vivir para Cristo y no para ti mismo. Deja el egoísmo a un lado. Hay 2 maneras de vivir. Una sin Cristo y una con Cristo. Y cuando estás sin Cristo, vives solamente para ti mismo. Vives solamente para ti, para tus logros. Le echas ganas para tus logros, tus esfuerzos para tus logros. Fuera de Dios, planeas para vivir aquí en la tierra porque piensas que vas a vivir toda una eternidad aquí en la tierra, o los años que hay un promedio ahorita, hasta los 80, 90, 100 años, no sé, como tú gustes pensar. Pero sin Cristo es vivir para uno mismo. Y con Cristo es vivir ¿para quién? Para Cristo. Entonces, los que estamos aquí, ¿estamos viviendo para nosotros mismos? Bueno, entonces estamos viviendo sin Cristo. ¿Queremos vivir con Cristo? Debemos de vivir para Cristo. El egoísta está sin Cristo. Y cuando estás con Cristo, ya no es el egoísmo, ahora es el amor de Cristo. Ahora tienes el amor de Cristo. El que está sin Cristo piensa en uno mismo, como lo he dicho. El que está con Cristo piensa en los demás. Piensa siempre en los demás, el que está con Cristo. Si Él dio su vida por mí, otra pregunta para reflexionar cada uno de nosotros. Si Él dio su vida por mí, ¿qué le voy a dar yo? ¿Qué le voy a dar? Si sabemos que la vida es corta, ¿por qué no la aprovecho para vivir para Cristo? ¿Realmente valoramos el sacrificio de Cristo? ¿Estamos sacrificando nuestra vida en este mundo con Cristo? ¿Estamos más preocupados por nuestro pasado que por vivir por Cristo? Si Él dio su vida por mí, ¿yo qué le voy a dar? ¿Qué es lo que le voy a dar? Le voy a dar y le vamos a dar nuestros pensamientos, le vamos a dar nuestro corazón, le vamos a dar nuestro tiempo, nuestras emociones, nuestros logros, nuestros planes, nuestras ganas de correr hasta llegar a la meta. Le vamos a dar nuestras mejores actitudes y decisiones. Le voy a dar el enfoque central en mi vida. Le voy a dar también mi obediencia, mi fe. Le voy a dar toda la confianza. Voy a poner en sus manos mi seguridad. Le voy a dar mi fidelidad hasta la muerte. Siempre me acuerdo del hermano Armando, fiel hasta la muerte, mi hermano Armando, y muchos hermanos más también que estuvieron con nosotros y que tuvimos la gran oportunidad de conocerlos.
fieles hasta la muerte. El poder verlos, cómo sufrían y cómo ya sabían que se iban a ir con el Señor, pero aún así sufrían, aún así estaban en un mal estado, y aún así fueron fieles hasta la muerte, contentos, alabando a Dios. Esas imágenes que ves tú nunca se olvidan, y ves el ejemplo de los hermanos fuertes, ves el ejemplo de cómo debemos ser fieles hasta la muerte, amar a Dios, tener el temor de Dios hasta la muerte. Vamos al versículo 17 para ir avanzando. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos sermones, clases hemos escuchado sobre esos pasajes? Pero ¿cuántas veces tenemos que repetirlas en nuestras mentes, en nuestra vida diaria, para poder, ahora sí que, reubicarte a donde estás en tu misión, en tu propósito? ¿Cuál es la característica de la vieja criatura? Hay personas que no tienen vicios, no están divorciadas, no dicen malas palabras, pero son egoístas. Son egoístas y piensan en sí mismos. ¿Cuál es la característica de la nueva criatura? El egoísmo debe de morir. Debemos de pensar en los demás y ahora vivir también para los demás. Y el concepto de nuevo, hermanos, este concepto, la palabra nuevo, es parte, lo encontré en muchos versículos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, los profetas del Antiguo Testamento hablaron de esta nueva era, de lo que iba a ocurrir en estos tiempos. Si quieres anotar, voy a dar una serie de pasajes. Nuevas cosas, dice Isaías 42, versículo 9. Nuevas cosas. Isaías 42, versículo 9 dice así: he aquí se cumplieron las cosas primeras, yo os anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. Ahora, nuevo pacto. Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. Nuevo corazón, nuevo espíritu. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Dice: y les daré un corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Nuevo hombre, Isaías 62, 2. Nuevo canto, Salmos 96, 1. Nuevos cielos y nueva tierra, Isaías 65, versículo 17. La frase en Cristo, si alguno está en Cristo, cuando dice esta parte, en Cristo, aparece más de 25 veces en el Nuevo Testamento. Perdón, en las epístolas de Pablo. En Cristo, más de 25 veces en las epístolas de Pablo. Y significa la comunión íntima que los cristianos disfrutamos con nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Y esto también significa ser parte del cuerpo. Pablo confiesa que aún él conoció a Cristo según la carne. ¿Y qué quiere decir esto? Desde un punto de vista mundano, cuando él conoció a Cristo, estaba de un punto de vista mundano. Cuando tú y yo conocimos a Cristo, estamos en otra vida, en otro punto de vista. Percibíamos las cosas de una manera muy, muy diferente. Y esto es lo que nos dice Pablo. Había visto solo lo externo de Cristo, y también había visto a un falso Mesías. Porque el Cristo que miraba, cuando miraba a Cristo, él lo miraba, pero de una manera para que él, cuando lo miraba, no satisfacía sus expectativas. Decía: él es el Mesías, ¿cómo va a ser el Mesías? Pensaba de una manera carnal. Y había sido enseñado, Pablo había sido educado, aconsejado en la espera de un Mesías que iba a satisfacer los deseos de su carne. Y cuando se topa con Cristo, pasa todo lo contrario. Pasa todo lo contrario. Recuerda que ya no debemos de vivir en nuestro viejo hombre. Dice el versículo: porque somos criaturas nuevas. Dios ya no ve la antigua persona en ti y en mí. Si tú lo quieres seguir pensando así, eso es tuyo. Es tu pensamiento, es tu decisión. Pero Cristo ya no ve
nuestro Dios ya no ve la antigua persona que fuimos. Imagina el gozo que había en el corazón de Pablo cuando escribió estas palabras. Piensa en lo que él había pasado. Piensa en lo que él era antes. Y le recuerda a Timoteo esto. En primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Yo, dice Pablo, era antes blasfemo, era perseguidor, era injuriador. Pero ahora, porque uno murió por todos, aquí todo cambia. Aquí Pablo cambia el contraste de lo pasado a lo nuevo. Y así tú y yo, hermano. Y así tú y yo. No se trata simplemente de un criterio, no estamos hablando de una comparación de algo, de conductas solamente. Es de lo externo, de lo que se ve. Estamos hablando de un cambio por dentro. Un cambio de nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestra alma. Lo que estamos diciendo aquí no es que los cristianos poseen normas más altas que el resto de los hombres o que viven más decentemente. No estamos diciendo eso. La diferencia es más profunda, hermanos. Es mucho más profunda. Un cristiano es un individuo que ha sido transformado en su ser interior por el poder del Espíritu Santo y ha sido traído de la muerte a la vida. Y este hombre que estaba muerto en sus delitos y pecados ha sido regenerado. Tú y yo hemos sido regenerados, hemos nacido otra vez a una vida donde Cristo ya es el centro de nuestras vidas. Y así debemos de vivir siempre. Y así debemos de pensar cada vez que te levantas, cada vez que tengas el primer pensamiento. Ayer fui así. No pienses en lo que fuiste ayer. No pienses en el error de ayer. Piensa que ahora eres nueva criatura. Que tu primer pensamiento, si no se puede, tú piensa en Dios. Esfuérzate en pensar en Dios. Ora para que Dios sea el tema principal de tu día al levantarte. El cristiano tiene ahora nuevas motivaciones, nuevas perspectivas, nuevos deseos y anhelos, nuevas metas, nuevos propósitos. La misión ha cambiado. Tu misión ha cambiado. Si estamos en Cristo no podemos ya ser los mismos que antes. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y eso no significa que somos perfectos, porque nadie lo va a hacer de este lado del cielo. Nadie lo va a hacer. Pero sí significa que la disposición dominante de nuestra alma ya ha sido transformada. De tal manera que ese pecado que antes era nuestro amo, ese pecado al cual estabas muy atado y al cual obedecías con agrado, con deleite, con satisfacción, ahora ha pasado a ser un enemigo. Ha pasado a ser un enemigo que aborrecemos cada uno de nosotros, aun cuando todavía a veces nos atrae, aun cuando todavía nos seduce. Y el cristiano anhela obedecer la voluntad de Dios. El cristiano lucha con el pecado que aún mora en él, y por eso se avergüenza cuando es atrapado y seducido y momentáneamente a hacer aquello que es contrario a la voluntad de Dios. El cristiano y el no cristiano son totalmente muy distintos. Todo esto proviene de Dios, dice el versículo 18. Todo esto proviene de Dios. Esto es obra de Dios. Fue el amor de Dios. Fíjate, es el amor de Dios lo que nos cambió. Fue el amor de Dios el que enviara a Jesús para que nosotros también siguiéramos a Jesús. Con eso y hasta nos impulsa su amor, nos constriñe para poder estar en las cosas de Dios. Todo esto proviene de Dios. ¿Por qué estamos aquí? Por Dios. Por eso. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, dice aquí en el versículo 18. Cuando aceptas a Cristo, Él te da el perdón. Y a la vez hay gozo, hay victoria. ¿Has escuchado las palabras de un hermano cuando es nueva criatura? ¿Has escuchado las palabras de un hermano cuando nace en el bautismo? ¿Has escuchado esas primeras palabras de mucho gozo, de mucho amor, de mucha alegría? Que dice, ya me siento hasta más livianito, ya me siento diferente, hasta respiran profundamente, suspiran.
de ese gran peso. Y el peso, hermanos, el peso de toda nuestra culpa, de todos nuestros pecados, pesa más que algo físico, hermanos, porque lo traes ahí siempre en tu alma. Lo traes ahí como si tuvieras una mochila pesada, como si fuera una mochila de esas militares, hasta más pesada. Es un ejemplo nada más. Pero el quitarte esa rebeldía que tienes con Dios a través de la reconciliación, a través del bautismo, es quitarte todo ese peso y estar ligerito, sin culpas, sin pecados. ¿Por qué? Solamente porque Dios envió a Cristo para que muriera por ti y por mí. Gloria a Dios por eso, hermanos. Imagínate que no hubiera salvación. ¿Te has puesto a imaginar que algún día que no hubiera salvación aquí en la tierra y que por nuestros pecados y por nuestra culpa estuviéramos así estuviéramos con mucho peso? ¿Te has imaginado si no hubiera un Salvador? Pero gracias a Dios, hace más de 2000 años vino Cristo y a través de su sacrificio somos salvos y somos reconciliados con Dios. Nos ha dado también el ministerio de la reconciliación por esto mismo, por lo que recibimos de Dios. Ahora, nosotros, como estamos discipulando, como estamos hablando de temas del discipulado, porque estamos hablando a las personas sobre los temas que hemos aprendido, nuestra misión, hermanos, otra de las misiones que tenemos que tener en cuenta es reconciliar a las personas con Dios. Y tú eres el método, tú eres parte del plan divino. Si te has preguntado, ¿qué hago en la iglesia? ¿Qué hago en el edificio? ¿Qué hago con los hermanos? ¿Qué talentos tengo? ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Tú puedes darte el tiempo, tú puedes apartar un poquito de tu tiempo para poder hablar a las personas de su reconciliación con Dios, de que pueden ser reconciliados con Dios. Tú puedes ser parte, tú ya tienes el regalo, Dios te lo dio, pero está en ti si lo quieres compartir o no lo quieres compartir. Está en ti. La otra palabra que vemos aquí es embajadores en nombre de Cristo. Embajadores, ¿cuáles son los embajadores? ¿Quiénes son los embajadores? Pero son personas ubicadas en lugares estratégicos para que representen a otra persona. Quiero poner un ejemplo así rapidito. Hablar, por ejemplo, Carlitos, ¿puedes pasar por aquí? Por favor, aquí, frente. Ok, hacemos así. Carlitos, ¿con qué escuelas? Conalep. Él va en el Conalep. Y Carlitos, ahorita es estudiante. Ok, en esa escuela, él es un embajador de Cristo. Puede llevar a sus hermanos. ¿Puedes sentar? Gracias, muchas gracias. Hermano Carlos, otro Carlos, por favor, puedes pasar a la siguiente. Mi hermano Carlos tiene muchos trabajos en los que conozco, gracias a Dios. Y en todos los trabajos ha hecho muchos equipos de trabajadores. Yo he tenido el honor de estar en su equipo. Y bueno, mi hermano Carlos, en el trabajo que él esté, en los trabajos que él tenga, el embajador de Cristo, el representante de Cristo, ¿quién va a ser? Carlos. Y así cada uno de nosotros. Ahora, en su familia, ¿quién es embajador de su familia? Carlos, mi hermana Laura y sus hijos. Entonces, hay embajadores en la familia y hay familiares que no han recibido a Cristo, que están en pecado, que no están bautizados. Entonces, ellos son los embajadores en su familia. Y así tú también somos embajadores en donde quiera que estemos. Gracias. Entonces, cada uno de nosotros somos embajadores en donde quiera que estemos. Embajador de Cristo. Si tú eres cristiano, eres un embajador de Cristo en el lugar donde tú estés, en el trabajo, en la escuela, en donde te presentes. Tú eres un embajador, tú eres un representante de Cristo. En Tijuana, en Ensenada, en muchas ciudades están representantes de muchos países. Por si pasa algo, si viene un extranjero, un americano, si tiene un problema aquí en México, va a recurrir a su embajador, a su representante, para que le ayude con problemas legales de su país.
Tú y yo somos embajadores de Cristo. Donde quiera que estés, tú eres un embajador, porque los que te rodean quizás no están en Cristo. Y tú eres el centro de atención y tú, tú tienes el poder para poder ser influencia para los demás y hablarles de Cristo. Quizás el ejemplo está un poco así muy sencillo, pero lo que te quiero decir es que a donde quiera que vayas, tú eres un embajador. Dice el versículo 20, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dios sonríe cuando nosotros sonreímos a las personas. Fíjate, Dios habla cuando nosotros hablamos. A veces, es que yo le hablé a una persona y le compartí el evangelio. Sí, tenías el conocimiento, pero Dios estaba hablando a través de ti. Dios se acerca a las personas cuando nosotros nos acercamos a ellas. Si no te acercas a las personas, Dios no se acerca a las personas. Lo que te quiero decir es que tú tienes a Dios contigo y lo que hables es por parte de Dios. Y sí, claro, cuida tus palabras. Debemos de cuidar nuestras palabras. Dios ama cuando nosotros amamos también. Dios ruega que nosotros lo hagamos. Versículo 1 del capítulo 6. Así pues, nosotros como colaboradores, no como grupitos, no como a diferencia de culturas, de pensamientos, de grados académicos, no, como colaboradores, todos estamos juntos en la misma misión, todos estamos en el mismo barco, como algunos dicen por ahí. Nosotros tenemos que ir a las personas como colaboradores, como equipo, a animarnos. Tenemos que animarnos también en nosotros. Versículo 2. Ahora es el día de salvación. Para aquellos que no han sido salvos, tú tienes la oportunidad hoy, dice el versículo aquí, ahora es el día de salvación. Entonces yo te digo a ti, ahora es el día de la salvación. Hoy es el día de la salvación para que tú puedas reconciliarte con Dios. Tú puedes reconciliarte con Dios. Estás aquí delante de la misión que Dios te ha encargado para que digas: Señor, estoy aquí viviendo para amar, estoy aquí viviendo para dar, me estoy entregando por los demás, estoy cumpliendo la misión. Esto es lo que Dios quiere que hagamos, hermanos. Esta es nuestra misión: servir, amar, entregarte por los demás. Así que cuando estés haciendo un discipulado, cuando estés compartiendo el evangelio, estás dando, no estás actuando egoístamente, estás dando como Cristo dio, estás en Cristo. Y eso, hermanos, eso nos debe de caracterizar más en nuestra vida. Tu misión es vivir para Cristo, amar, dar, entregarte por los demás, vivir como una nueva criatura y ser embajador de Cristo en cualquier lugar. Esa es nuestra misión. A eso, como dicen por ahí, a eso lo tenemos que tirar, a eso lo tenemos que pensar y hacer. Y eso es lo que debe de ser parte de nuestra vida. Como el ejemplo que ya al principio, ¿cuáles son mis logros? ¿Cuáles son mis cualidades? ¿Cuáles son las 5 personas importantes? Ahora estamos en Cristo. Ahora tú modifícalo y tú piensa qué cualidades mejoraron en ti ahora tienes. Y también, así como las personas, así también como los logros que has hecho en Cristo. Piensa en tus logros en Cristo, en tus metas, pero que sean para Cristo. Última pregunta para reflexionar: ¿cuántas veces pensamos, quiero crecer más para Cristo, quiero ser más como Cristo, quiero crecer? Y a veces dices: wow, ahorita tengo una prueba muy difícil. Y a veces hasta decimos: no, pues es que yo quería crecer, pero en otras áreas de mi vida. Y Dios dice: no, ahorita debes de crecer en esto. Hermanos, todo está por Dios perfectamente planeado. Nosotros somos carne y aún no entendemos muchas cosas. Así que vivamos como lo que somos, como nuevas criaturas. Como nuevas criaturas. Y espero que este tema te haya hecho reflexionar como a mí.
Y bueno, que no estemos solamente en el pensar, en ser como nueva escritura, sino el ser realmente como una nueva criatura. Dios te bendiga.